Amados, por favor, acompáñenme a la segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14, y a medida que lo vayan encontrando, por favor, pónganse de pie para que podamos leer todos juntos esta palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Doy lectura en el nombre de Cristo. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos olor de muerte, para muerte, y para otros olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, en tu misericordia hoy. Gracias te damos, Padre, porque podemos deleitarnos en tu santa y maravillosa verdad. Tu palabra será predicada hoy y te ruego que me permitas predicar esta palabra con fidelidad al texto bíblico, que me permitas, Padre Celestial, anunciar todo el consejo de Dios, que me permitas, Señor, con temor y temblor, pararme en este lugar de parte de Dios, pero también delante suyo, Señor. Y es algo que causa un terror en nuestro corazón, Señor, pero a la vez confiados en tu santa y maravillosa verdad. Que tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, sea iluminada para que así podamos comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos aquí, Señor, hoy. Te ruego que nos ayude a lidiar con el calor y con todo, Señor, con todo aquello que pueda impedir que podamos escuchar esta palabra con total detenimiento. Aparte de nosotros, Señor, toda conducta indecente, todo aquello, Señor, que esté en contra de lo que tu santa verdad merece. Porque tu santa verdad, tu palabra, merece una total reverencia, merece que cada uno de nosotros pueda presentarse delante del Dios vivo y reconocer que necesitados estamos de tu palabra. Que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos anime, que tu palabra, Señor, nos haga comprender sabiduría. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hemos llegado a la segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14 al 17, y como título de estos versos, es un título pequeño, dice: Triunfantes en Cristo. Triunfantes en Cristo. El apóstol Pablo, de manera abrupta, deja de lado la ansiedad que había mostrado anteriormente. ¿Por qué decimos de manera abrupta? Porque está hablando de una ansiedad que hace que su corazón no esté tranquilo y le impida, de alguna forma, se transforme en un impedimento para que él pueda predicar más fielmente esta palabra, en el sentido de aprovechar más el tiempo. Porque a veces las preocupaciones quitan espacio en nuestra mente, quitan espacio en nuestro corazón y hacen que nosotros a veces nos desenfoquemos, como lo vimos la vez pasada. Pero el apóstol Pablo, de manera abrupta, deja de lado esta ansiedad para reflexionar sobre aquello que sostiene a todo creyente, a todo ministro de la palabra de Dios, a todos aquellos que han sido redimidos por el Señor. Y es que aquella ansiedad se desvanece cuando reconocemos que es Cristo
que nos lleva de triunfo en triunfo. Que es Cristo quien siempre, en Cristo nosotros triunfamos. Y el apóstol Pablo hace uso de una figura de cómo el emperador romano llega triunfante junto a sus conquistados y junto a sus seguidores de su reino van gozosos junto a él, manifestando la fragancia de su conocimiento y dejando en claro cómo para algunos esa fragancia representa un gozo y para otros representa muerte. Porque cuando este emperador estaba sobre sus conquistados y muchos de sus conquistados lo seguían y querían participar de ese reino, esa fragancia que traía ese emperador, esa fragancia que era quemada en esta marcha que hacía este emperador, hacía que para los que se sometían al reino fuera, vamos a vivir, vamos a tener vida con este emperador. Pero para aquellos que eran vencidos y no se sometían al reino, era sin lugar a dudas un olor de muerte. Porque que el emperador tomara el control absoluto de todas las cosas, eso quería decir que ellos tendrían que perecer bajo su juicio. Por eso, amados, esta predicación nos va a llevar a analizar cómo Él nos lleva o cómo Dios nos lleva por medio de Cristo, en Cristo, de triunfo en triunfo. Para ello veremos 4 puntos. En primer lugar, que siempre los creyentes son triunfantes por la obra del Dios Trino. En tercer lugar, que somos triunfantes al manifestar su conocimiento. Siguiente, que somos triunfantes al anunciar su evangelio. Y en cuarto lugar, que somos triunfantes al predicar con fidelidad. Abordemos la primera parte, que somos siempre triunfantes por la obra del Dios Trino. El apóstol Pablo dice, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Esta figura de este emperador victorioso es sinónimo de aquel Señor y Salvador Jesucristo, quien es vencedor. Y Él es vencedor porque, como dice el libro de Colosenses, expuso públicamente a los principados y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Nuestro Cristo ha triunfado porque no solo ha vencido a sus enemigos, sino que también no solo ha avergonzado también a sus enemigos, sino que Él también ha vencido el pecado en su propio cuerpo. Y no solo ha vencido el pecado, sino también Él ha vencido a la muerte. Entonces nuestro Cristo triunfante. Y el mayor descanso para todo cristiano que se encuentra ansioso y desanimado es que se encuentra triunfante con su Señor. Por eso hay algo que con nuestros hermanos a veces frecuentamos en decir, no estás en la lucha, te encuentras en la lucha, nos encontramos luchando. Es maravilloso que este triunfo en Cristo no es algo que dependa de nosotros. Mire lo que dice el apóstol. Pero gracias a Dios que en Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Se fija que este triunfo, esta victoria, no depende de nosotros, sino que ha dependido del Dios Trino y específicamente de la segunda persona de la Trinidad, quien ha salido victorioso. Por eso nuestra ansiedad disminuye, nuestra ansiedad se comienza a desvanecer cuando confiamos que somos más que vencedores, no por medio de nuestra capacidad, sino por medio de aquel que nos amó. ¿Queremos tener victoria sobre el pecado? En Cristo tenemos victoria. ¿Queremos no temerle a la muerte ni a las cosas que vengan? Confiemos plenamente en nuestro Señor Jesucristo, quien ha vencido a la muerte con gran poder y gran gloria. Si le tememos a los enemigos que de alguna manera intentan amedrentar al pueblo de Dios, debemos confiar plenamente que por medio de Cristo hemos triunfado.
Por eso, alma que te encuentras ansiosa, que te encuentras debilitada y que te encuentras en la lucha, gózate en tu Dios trino, gózate en tu Dios, porque Él te ha dado la victoria. Y con agradecimiento debes decir, gracias le doy a Dios, que en Cristo nos lleva en triunfo. Por eso, a pesar de que el apóstol estaba en grandes aprietos en el sentido de la persecución, y más encima tuviese una gran ansiedad por la iglesia de Corinto, él pudo decir con toda fe y confianza, pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva el triunfo. Nótese cómo las tres personas de la Trinidad están en acción para que seamos llevados, no en ciertos momentos, sino siempre en triunfo. ¿Por qué decimos que la Trinidad está presente aquí? Porque en primer lugar, el apóstol Pablo agradece a Dios y dice, gracias, damos a Dios. ¿Y por qué damos gracias a Dios Padre? Porque ha enviado a aquel victorioso Hijo de Dios. Porque quien ideó este plan es Dios Padre. Y quien ha enviado a este Hijo de Dios, quien ha triunfado sobre el pecado, sobre la muerte y sobre los enemigos de Él y de su pueblo, es nuestro Señor Jesucristo. Pero quien lo ha enviado es nuestro Dios Padre. Por eso agradecemos a Dios Padre por este triunfo que nos ha dado en Él. Y este triunfo que está asegurado en Cristo y solamente en Cristo. En segundo lugar, es en Cristo. Es que somos llevados siempre triunfantes. El Padre ha enviado el Hijo. El Hijo voluntariamente se ha subordinado temporalmente a su Padre para venir a esta tierra en un cuerpo humano y así vencer el pecado. Amados, cuando el pecado nos aceche, focalicémonos en la cruz, porque ahí morimos juntamente con Cristo y ahí también murió nuestro pecado. Cuando Satanás venga a traer ese pecado a la memoria, esas cosas pasadas, ¿qué debemos hacer nosotros? Mirar a la cruz. Y mirar a la cruz significa que dejamos atrás todos esos pecados, porque ya hemos muerto. Porque hemos muerto y estamos en Cristo. Amados, somos llevados siempre triunfantes, porque fue la segunda persona de la Trinidad la que se encarnó. Fue la segunda persona de la Trinidad la que triunfó sobre el pecado y la muerte, dándonos la redención por medio de su bendita sangre. Por eso, amados, quizás aquí en esta tierra vamos a fallar, pero no debemos olvidar que al estar en Cristo somos triunfantes. Al confesar nuestros pecados tenemos a aquel que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, no de alguna maldad, sino que viene de toda maldad. Nuestro Dios es fiel, pero no solo es fiel, sino también es justo. Y usted dirá, pero ¿dónde está el Espíritu Santo aquí? El Espíritu Santo está presente, porque dice que somos triunfantes en Cristo. ¿Y quién nos ha unido a Cristo? Sino el Espíritu Santo de Dios, con esa obra de regeneración, la que hizo que pasáramos de muerte a una vida espiritual, a una vida que honre y glorifique su nombre, a una vida en la cual hemos muerto con Cristo, pero también resucitados en una nueva criatura. Es el Dios Trino presente en esta redención, pero no solo en esta redención, sino en este triunfo que el cristiano tiene en él. Porque es por medio del Espíritu Santo que somos unidos a Cristo como uno, para que seamos participantes del triunfo conseguido por nuestro Señor Jesucristo. Porque es la tercera persona de la Trinidad la que aplica la redención a cada uno de los creyentes. Entonces podemos en primer lugar agradecer al Dios Trino que nos ha llevado a esta gran victoria, a este gran triunfo. Porque si Él ha vencido, nosotros vamos, como se imaginaba el apóstol Pablo aquí, yo estoy gozoso porque yo voy con este Cristo victorioso.
Y es más, amados, este Cristo victorioso me ha conquistado. Antes no pertenecía a su pueblo, pero ahora pertenezco a su pueblo. Y ahora voy junto a Él, y junto a Él soy triunfante. No es que Él, el mismo apóstol Pablo, Él fuera triunfante por Él mismo, sino que es triunfante por medio de aquel Rey de Reyes y Señor de Señores, que no solo murió en la cruz del Calvario, sino que también resucitó. Y no solo resucitó, sino que está ahora a la diestra de Dios Padre, reinando. Porque Dios Padre le ha dado toda la autoridad al Hijo para que Él juzgue todas las cosas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Él también es el sumo sacerdote, el cual constantemente está intercediendo por nosotros. Y Él es también aquel profeta que nos ha manifestado toda esta gran verdad evangélica, la cual nos redime, la cual nos salva solamente en Él. Por eso, ¿qué nos queda a nosotros hacer en medio de nuestra ansiedad, en medio de nuestra dificultad, en medio de todo ese acecho que a veces el pecado nos hace? ¿A quién debemos mirar? Sino al Dios Trino. ¿A quién debemos agradecer? Sino al Dios Trino, que siempre, no algunas veces, sino que siempre nos lleva a triunfar. Pero para ello debemos reconocer nuestra incapacidad. Recuerde que aquí la Escritura es clara en decir, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. No somos nosotros. No somos nosotros los triunfadores. O como algunos dicen cuando leen en Apocalipsis, el que venciere heredará todas las cosas. Piensan que esto es algo que ellos consiguen. Cuando interpretan esa Escritura como si eso se valiera de algún esfuerzo de ellos. Pero entendamos, si hemos triunfado y si estamos triunfantes, es solo por medio de Cristo. Es solo por el Padre que ha enviado a su único Hijo. Es solo por el Espíritu Santo quien ha aplicado esa redención a nuestras vidas y nos ha permitido estar unidos a Cristo de tal manera que si Él ha triunfado, nosotros también, junto a Él, hemos triunfado. Por eso reconoce tu incapacidad de triunfar sobre el pecado y la muerte. Reconoce tu incapacidad de cooperar para triunfar. Ven al Santo Evangelio reconociendo tu incapacidad total y que solo en Cristo triunfarás y serás redimido. ¿Quieres vencer tu pecado? Necesitas estar unido hoy a Cristo. Si aún no has nacido de nuevo, ruega por tu alma, pero antes de rogar por tu alma, reconoce tu incapacidad. Reconoce que con tus fuerzas no es suficiente, es imposible que puedas triunfar. Pero solo con un nuevo nacimiento. Solo si el Espíritu Santo nos une a Cristo, no solo hemos muerto con Él, sino también hemos resucitado con Él. Y tú que le has fallado al Señor, alégrate y gózate porque has sido perdonado por la sola gracia. Y tus pecados han sido lavados, has sido redimido y has triunfado no con tus fuerzas, sino por esa victoria que te ha dado el Dios Trino. Por eso podemos decir bendita gracia de Dios. Bendita gracia de Dios por la cual hemos triunfado. Porque no triunfamos por Cristo, sino en Cristo. Segundo punto dice, triunfantes al manifestar su conocimiento. El apóstol Pablo dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Y luego añade, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Cuando Dios redime a sus elegidos por medio de aquella obra trinitaria, les da el siempre ser triunfante en Cristo. Pero no solo eso, sino que aquellos que han sido conquistados se sujetan a su reino y a su rey. Esparcen la fragancia de su conocimiento, pues los que han triunfado en Cristo
no son aquellos, que se entregan a sus pasiones. No son aquellos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Más bien, son aquellos que expelen una fragancia y un aroma que puede ser percibido tanto por creyentes como no creyentes. Es decir, ese cristianismo, eso de triunfar sobre el pecado, eso de triunfar sobre el mundo, eso de triunfar sobre lo que es la muerte, sobre los enemigos del pueblo de Dios. Ese triunfo es algo que se expele y brota por nuestros poros. Volviendo a esa imagen que tenía el apóstol Pablo de este emperador con sus conquistados y con aquellos que le servían, aquellas personas que le seguían a este emperador triunfante, se caracterizaba también porque detrás de él ellos iban elevando una fragancia, iban quemando incienso, fragancias, lo cual hacía que las personas que estaban ahí viendo todo esto pudiesen contemplar y pudiesen por medio de sus sentidos experimentar lo que significa ser parte de este reino, ser parte del gobierno de este rey. Por eso, amados en el Señor, ¿cómo estás viviendo tu vida como creyente? ¿Estás viviendo tu vida como un creyente que puede dar a conocer por medio de sus actos que ha triunfado en Cristo? Una cosa es decir, no, yo he triunfado en Cristo. Otra cosa es decir que por medio de Cristo y solo por medio de Cristo estás viviendo una vida íntegra delante de Él. Teniendo en mente esta imagen del triunfante emperador acompañado de aquellos que con olor fragante lo seguían, el apóstol dice, la fragancia del conocimiento evangélico de Dios es conocido en todo lugar, porque somos para Dios un fragante aroma. Los redimidos no solo se alegran en el triunfo de nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado y la muerte, sobre la exposición a vergüenza de sus enemigos, sino que ellos mismos son parte de ese gozo en Cristo. Son olor fragante porque manifiestan a través de su diario vivir el triunfo y la victoria obrada por Cristo sobre el pecado. Tú que has sido redimido por Cristo, ¿estás siendo olor fragante delante de tus hermanos en la fe? ¿Estás siendo olor fragante a tus vecinos? ¿Estás siendo olor fragante a tus compañeros de trabajo? ¿Estás siendo olor fragante a tu propia familia que no es creyente? ¿Estás siendo olor fragante? ¿Están pudiendo ver en ti un pedacito de Jesucristo? Primera de Timoteo 4:12, el apóstol Pablo hablándole a este joven pastor, le dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, pero aquí viene, dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Cómo es manifestar ese aroma de su conocimiento? ¿Cómo es expeler por nuestros poros el decir verdaderamente el Señor me ha cambiado? Sino por medio de nuestra conducta. Porque somos llamados a ser ejemplo. ¿En qué? En palabra. Que lo que decimos, lo hacemos. Por eso se recalca una y otra vez, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo conoceremos a aquellos que son triunfantes en Cristo? Por sus frutos. Porque ese conocimiento lo viven en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. ¿Está siendo ejemplo? La Escritura también dice en 1 de Pedro 2, 11 al 12, amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquellos que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra conducta? Irreprochable. ¿Cómo debemos ser nosotros? Irreprensibles. Tú que aún no has nacido de nuevo, te invito a rogar a Dios que te dé un nuevo nacimiento, para que puedas vivir una vida que agrade a Dios. Y tú que eres un creyente,
está haciendo olor fragante de tal manera que otros puedan ver tu conducta y puedan glorificar a Dios por ello? En tercer lugar, somos triunfantes al anunciar su evangelio. Verso 16 dice, para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. El ser triunfante en Cristo no solo es decir que por medio de Él hemos triunfado. No es solo por medio de actos, porque hay personas que dicen, no, yo no predico nunca el Evangelio, pero por mis actos la gente tiene que conocer el Evangelio. No, es lo uno y lo otro. Somos llamados no solo a vivir vidas rectas, sino también a predicar el Evangelio de Cristo, sino a anunciar este Evangelio. Nuevamente, el apóstol sigue con ese ejemplo. Para unos, este olor es un olor a muerte, pero para otros es un olor de vida. Al ser triunfante en Cristo, no solo debe ser mostrado a través de nuestra conducta, de la mano de aquello, el aroma del conocimiento del Evangelio de Dios en Cristo, debe ser manifestado de manera efectiva por medio de la predicación del Evangelio, que comunicará de manera clara y concisa, tanto a los que se salvan como a los que se pierden. Por eso, amados, te hago esta pregunta hoy. Cuando predicas el Evangelio, ¿estás siendo conciso? ¿Estás siendo claro? Cuando predicas el Evangelio del Señor, ¿estás verdaderamente apuntando lo que es el Evangelio o lo has puesto de tu cosecha? Por eso, amados, cuidémonos de que nuestra predicación no solo le muestre a las personas a un Cristo que salva, sino también a un Cristo que si aquellos desprecian el Evangelio, tendrán que experimentar la ira y el juicio de Dios. Y esto es cierto solo como un paréntesis, quizás aquellos que critican el que se cante los salmos, dicen, y una de sus críticas es que ¿por qué cantamos los salmos imprecatorios? Es decir, esos salmos que cantan acerca del juicio de Dios sobre los enemigos. Del salmista orando para que el Señor destruya a los enemigos. Y dicen, pero ¿cómo van a orar eso? O ¿cómo van a cantar eso? Si la Biblia nos manda a perdonar a nuestros enemigos. Pero creo que se está haciendo con ese razonamiento una mala interpretación del texto. Porque esos salmos imprecatorios no son para que nosotros los usemos para maldecir a la gente que nos hace daño, sino son para reconocer que nuestro Cristo en el fin de los tiempos va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y va a traer la victoria sobre a todos aquellos que desprecian el Evangelio. Por eso el Evangelio no es solo decir que Jesucristo murió por nuestros pecados y salvación, sino también es decir, pero si desprecia esta salvación, tendrás que experimentar la ira y el juicio de Dios. Por eso el Evangelio es para algunos olor de vida. Es un aliento para su alma el poder escuchar la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para los que se salvan es un descanso el poder escuchar que solo por fe y solo por gracia son redimidos y salvados. 1 Corintios 1:18 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, para los que se salvan, escuchar el Evangelio, ¿qué es lo que es ese Evangelio? Es poder de Dios. Es salvación para todo aquel que cree. Es un descanso el conocer que este Evangelio nos salva. Por eso este Evangelio anunciado es aquel poder que todo creyente necesita, que todo creyente anhela y que con total fe y confianza abraza esta bendita redención. Para los que se salvan, la predicación del Evangelio es como aquella perla de gran precio, descrita en Mateo 13, 45 al 46, que es capaz de venderlo todo por conseguirla. Es capaz de dejarlo todo por conseguir esa perla de gran precio. Y esa perla de gran precio, ¿qué es lo que es? El Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio sino nuestro Señor Jesucristo?
Por eso, amados, para los que se salvan, este es un olor de vida eterna. Pero para los que se pierden, este evangelio es olor de muerte, es juicio. Entendiendo en primer lugar que para los que se salvan este es un olor fragante, es una victoria y un alivio de que son salvos no por sus obras, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Son perdonados de sus pecados pasados, presentes y futuros. Entonces quiero preguntarte hoy a todos los que están aquí y escucharán este mensaje, ¿estás respondiendo de esta manera al Evangelio? Es decir, es un olor fragante para ti que ese Evangelio se predique a tu corazón. Cuando escuchas a alguien predicando verdaderamente el Evangelio, ¿produce gozo en tu corazón esto? ¿Es acaso el Evangelio para tu alma como aquella perla de gran precio? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por ese Evangelio? ¿Es Cristo olor de vida para tu alma agobiada por el pecado? Por eso aquellos que hallan ese descanso en el Señor, hallan este descanso en la gracia de Dios, este Evangelio es un olor fragante que le trae paz a su alma. En cambio, a los que se pierden, es olor de muerte. Porque dice 1 Corintios también en el capítulo 1, verso 18, que el Evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. En primer lugar, para aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, para aquellos que desprecian este santo Evangelio de Dios, el Evangelio es una locura. Por eso usted le puede estar predicando el Evangelio y lo primero que hace cuando usted le está predicando, como que le hacen, como que le da sueño así, y como que no quieren seguir escuchando, como que no hablan nada más y como que quieren que usted ya pare de hablar del Evangelio. Eso a veces pasa. ¿Y pasa por qué? Porque el Evangelio para ellos es muerte. Para el Evangelio para ellos no es algo que sea una bendición para escucharlo. El Evangelio de la cruz es locura para los que se pierden. Los que desprecian el Evangelio no lo ven como un valor incalculable. No lo ven como un aroma fragante, este conocimiento del Señor. No pueden ver el inmenso poder que hay en Él. Para ellos Cristo no es más que un personaje histórico. Para ellos Cristo no es más que alguien que puede solucionar sus problemas y sus enfermedades. Tristemente para ellos Cristo no es más que eso. Alguien que soluciona problemas, alguien que te puede sanar. A lo más pueden llegar a eso. Pero cuando usted le predica el Evangelio, lo que es verdaderamente el Evangelio, la redención, la salvación, es algo que a ellos no les interesa. Tristemente lo digo. Para ellos la predicación del Evangelio no es nada más que una locura. Y eso está representando que para ellos también es un olor de muerte. Nunca debemos olvidar esto. Marcos 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Es decir, los que no creen este santo evangelio de la redención en Cristo Jesús son olor de muerte. Porque el que no cree en este evangelio va a ser condenado. Muchos están tan interesados por Marcos, que por Juan 3:16, porque de tal manera, ¿cierto? Todos están tan interesados en ese texto. En el 17 también, porque el Señor no ha venido a traer juicio al mundo, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ignoran el verso 18. Creo que cuando predicamos el Evangelio no solo debemos predicar Juan 3:16, sino Juan 3:16 al 18. Mire lo que dice el 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es precioso hablar del perdón de Cristo, pero también debemos hablar de que aquellos que rechazan este Evangelio ya han sido condenados por su propia incredulidad, por su propio desprecio al santo Evangelio de Dios. Y haciendo alusión también al Salmo 2, verso 12, a este verso que también es imprecatorio, dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son los que en Él se refugian. ¿Qué pasa con aquellos que no ven a Cristo como la perla de gran precio? ¿Qué pasa con aquellos que desprecian el Evangelio y no lo ven como algo importante? El Hijo
va a encender su ira sobre ellos. Y cuando su ira se manifieste, ¿quién podrá permanecer en pie? Si el Señor Jesucristo es el Evangelio y Él no es honrado por medio de la fe en su palabra, tendrán que experimentar el juicio y la ira de Dios, pues este Evangelio de la cruz es también olor de muerte para los que se pierden. Volvamos a esa imagen, ¿cierto?, del apóstol Pablo focalizándose en ese emperador, trayendo sus conquistados. Tras de ellos también venían todos los seguidores de este reino. Venían con ese olor fragante, pero aquellos que no se sometían, ese mismo olor fragante, esa misma marcha triunfante de ese emperador representaba ya, al experimentar ese olor, representaba que iban a ser consumidos por la ira del rey, por la ira del emperador, por la ira de aquel que ha triunfado. Por eso el Evangelio es salvación, pero también es juicio e ira para aquellos que desprecian su Evangelio. Nunca debemos olvidar eso. Cuarto y último punto dice, triunfantes al predicar con fidelidad. El apóstol Pablo reflexiona, sigue reflexionando acerca de este Evangelio de triunfo, pero que tiene estas dos caras, o es salvación o es juicio. Dice, y para estas cosas, ¿quién está capacitado? Si somos triunfantes en Cristo y debemos vivir vidas que sean olor fragante para Dios entre los que se salvan y los que se pierden, a través de nuestro comportamiento, y si como triunfantes en Cristo se nos encomienda a anunciar la predicación de su Evangelio, que es olor de vida, pero también olor de muerte, ¿quién de nosotros es suficiente en sí mismo para anunciar esta tan grande responsabilidad? ¿Alguno de nosotros es suficiente? ¿Quién de nosotros puede jactarse de tener una capacidad por sí mismo de anunciar un evangelio tan importante para lo eterno? Este evangelio que trae tan grandes consecuencias, consecuencias eternas. ¿Quién es suficiente? Por eso no es que el apóstol él se imagina que él iba arriba de ese caballo triunfando. Él seguía a aquel que lo había conquistado. Él se sometía a ese rey que lo había conquistado. Por eso él no dice, este evangelio es para que usted salga con una espada a la calle a cortarle la cabeza a toda la gente que no se somete al reino. Para esto usted debe hacerlo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Esto lo debe hacer con un corazón regenerado, con un corazón sabio. La verdad es que esta pregunta retórica de quién está capacitado tiene una respuesta por sí misma. Y la verdad es que ninguno de nosotros por sí solos somos suficientes para tan grande responsabilidad. El apóstol un poco más adelante lo dejará en claro en 2 Corintios 3, 4 al 5, que dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios o es de Dios. Si podemos pararnos y predicar este evangelio a toda criatura, es porque esta suficiencia proviene de Dios. Es porque no deben ser olvidadas aquellas palabras de Cristo en Mateo 28, en la Gran Comisión, en la cual dice, toda autoridad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Es que está hablando Cristo como rey, como ese emperador triunfante. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, enseñándole a que guarden todas las cosas que os he dicho. Este mandato no tuviese ningún fundamento si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo no hubiese triunfado sobre el pecado, sobre sus enemigos y sobre la muerte. Pero Cristo ha vencido y nos ha dado esa autoridad para predicar su evangelio, pero por medio de Dios. Siempre reconociendo que nuestra suficiencia proviene de Dios. Por eso vemos tantas personas predicando, pero predicando por ellos mismos.
o son demasiado enjuiciadores a la gente, o son demasiados livianos, o están ahí para sacar provecho. Por eso el apóstol Pablo muestra que aquellos que triunfan, aquellos que han triunfado en Cristo, predican con fidelidad. Verso 17 dice, pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios. Amados, nunca olvidemos que nuestra suficiencia proviene de Dios, pues Él ha vencido por medio de su Santo Hijo Jesucristo. Y en Él y de Él proviene nuestra suficiencia para predicar tan grande e importante mensaje que posee consecuencias eternas. No nos gloriemos como si fuéramos capaces por nuestras propias fuerzas de manifestar todo esto. Aquellos que creen ser capaces son mentirosos, están ahí para sacar provecho, están ahí para predicarse a sí mismos, están ahí para demostrar su conocimiento, o están ahí para congraciar con la gente. Pero horrenda cosa vendrá, horrendo juicio viene para aquellos que no triunfan predicando el Evangelio con fidelidad, con precisión, siendo concisos, sacando provecho. Judas, en el verso 14, dice, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación de Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas las obras de impiedad que habían hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que los pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores, criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Aquellos que no predican la palabra con fidelidad, sino que la predican con otros fines, tendrán que experimentar el terrible juicio de Dios. Pero aquellos que anuncian el Evangelio triunfante de Cristo, lo hacen con fidelidad. Lo hacen reconociendo que su suficiencia proviene de Dios. Y nunca olvido esa reflexión tan preciosa. Un creyente no es nada más que un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde hay pan? No es que nuestra suficiencia proviene de nosotros, sino que proviene de su santo y maravilloso poder. Pues no somos como muchos de los que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo, delante de Dios. Los que triunfan siempre en Cristo se caracterizan por un temor reverente a su Dios. Pues primeramente son sinceros delante de Él. Son sinceros delante de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que los llamó como un soldado de Jesucristo. Ellos entienden cuál es su posición, pues son aquellos que hablan como de parte de Dios, entendiendo que esto tiene implicaciones bien fuertes. Cuando un predicador habla, debe ser temeroso porque está hablando de parte de Dios. Es decir, se le ha encomendado la tarea de comunicar exactamente lo que su Dios le ha mandado a comunicar. Cuando abrimos nuestras bocas para comunicar el Evangelio, ¿estamos trazando la verdad con precisión? ¿Estamos siendo fieles en comunicar todo el consejo de Dios? Reflexionar esto, amados, nos estremece. Entender de que es como si Dios habla por medio de nosotros. El Señor nos envió a nosotros como son mensajeros. Y estamos hablando de parte de Dios. Reflexione eso por un momento. Debemos exactamente comunicar lo que Dios ha dicho. De verdad, hermano, que mientras meditaba estas cosas estremecía mi corazón y estremece mi corazón. Aprieta mi corazón estas cosas. Pero no solo debe apretar el corazón de los predicadores, sino el corazón de cada uno de ustedes que han sido llamados a anunciar el Evangelio, pero no
parte del consejo de Dios, sino todo el consejo de Dios. Olor de vida para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. Gracia para los que se salvan y aprecian este evangelio y se rinden ante la gracia de Dios, pero juicio e ira a los que desprecian la palabra de Dios y su santo evangelio. ¿Estamos predicando con fidelidad esta palabra? O podemos decir, oh Dios, permítenos trazar tu palabra de verdad con precisión. Permítenos ser fieles porque estamos hablando de tu parte, Señor. Fíjese que hay gente que nunca va a tomar una Biblia y lo único que va a saber del cristianismo y lo único que va a escuchar es lo que usted le diga del evangelio. ¿No le estremece eso que usted está puesto en este mundo para hablar de parte de Dios? Y si estamos diciendo cosas que Dios no dijo, ¿no le preocupa eso? Por último, como un clavo hincado en el corazón, añade que no solo hablamos de parte de Dios, sino que hablamos delante de Dios. ¿Por qué digo como un clavo hincado? Porque es cuando usted quiere remachar algo para que no salga. Hablamos de parte de Dios, pero no solo de parte de Él, sino al primero que está presente cuando estamos hablando de Él. Porque estamos delante de Él. Qué terrible, amados hermanos, qué estremecedor cuando hablamos no solo de parte de Él, sino también lo hacemos delante de Él. Dios, al ser omnipresente, está ahí escuchando lo que nosotros estamos diciendo, es el primero que está ahí. Cuando nuestro comportamiento deja mucho que desear, el primero que está ahí también. ¿Eres triunfante en Cristo? Predica con fidelidad el Evangelio de Dios. No solo por predicarlo, sino como de parte de Dios, pero también como delante de Dios en Cristo. Porque no es que estés delante de Dios así, sin nadie que te respalde. Piensa en esas personas que están hablando de Cristo, pero sin el respaldo de Cristo. Que están hablando del Evangelio, que creen estar hablando de parte de Dios y delante de Dios, pero están solo ahí. Hablamos delante de Dios, pero en Cristo. ¿Y qué significa esta palabra en Cristo? Sino en comunión con Cristo. Para hablar el Evangelio de parte de Dios y delante de Dios, lo primero que debemos preocuparnos es si nosotros estamos en el Evangelio. Lo primero que debemos preocuparnos es que si nosotros estamos en comunión con Cristo. Porque si no estamos en comunión con Él, ¿qué estamos haciendo ahí? No seríamos nada más que charlatanes, acumulando ira para el día de la ira, acumulando juicio para el día del juicio. Amados, nunca olvidemos que hablamos en Cristo delante de Dios. No hablamos solo de Cristo. El llamado no es hablar solo de Cristo. No es hablar según Cristo, sino hablar como alguien que está en Cristo. Usted no es un comunicador de la televisión que usted está comunicando lo que le están diciendo. Usted comunica lo que ha experimentado y lo que ha vivido, estando en plena comunión con Cristo. Por eso a veces nos desconcierta que personas estén hablando de Cristo y no sepan lo que están diciendo. ¿Por qué nos desconcierta eso? Porque esa gente que está hablando esas cosas no son gente que está en Cristo. Hablan de Cristo. Dicen cosas acerca de Cristo. Pero una cosa es decir algo de Cristo y otra cosa es comunicarlo estando en Él. Una cosa es hablar lo que usted sabe. Otra cosa es hablar lo que a usted le dijeron. Por eso, niños y jóvenes, preocúpense. No solo de hablar lo que a ustedes le han dicho de Cristo, lo que sus padres le han inculcado de Cristo, sino que preocúpense de tener a Cristo y estar en Cristo, estar en plena comunión con su salvación. Por eso rueguen continuamente por un nuevo corazón. Por eso la pregunta que te hago a ti, ¿estás en Cristo? Has sido llamado a predicar el Evangelio, pero primero pregúntate, ¿estás en Cristo? ¿Eres triunfante? Amados, antes de que hables del Evangelio, pregúntate,
estoy en plena comunión con Cristo. Y si no lo estás, ven a la cruz, ven a la cruz. Allí no solo saldrás perdonado, sino que si tú vienes a la cruz, también saldrás de ahí triunfante. Porque estarás en Cristo y solo en Cristo. Solo en Cristo somos triunfantes. Y no solo en un momento, sino siempre. Oremos. Amado Padre Celestial, es maravillosa esta palabra que nos anima, nos alienta. Porque si este triunfo dependiera de nosotros, ya estaríamos derrotados, rendidos y caídos para nunca más levantarnos. Pero si somos triunfantes en Cristo, es porque hemos abrazado su gracia, es porque hemos sido participantes de esta herencia del nuevo pacto en tu sangre. Oh Señor, porque el nuevo pacto ha comenzado desde el día que tú derramaste tu sangre por nuestros pecados y te ofreciste por nosotros en la cruz. Padre Celestial, gracias te doy porque siempre triunfamos en Cristo. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo. Gracias, Hijo de Dios, porque has triunfado. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has unido a Cristo y nos has aplicado esa redención y nos has permitido triunfar en Cristo. Padre, permítenos ser olor fragante donde quiera que vayamos. Manifestemos el conocimiento de Dios a través de nuestros actos, a través de nuestros hechos, a través de nuestro comportamiento. Padre, te ruego, te suplico, que no solo nos permitas vivir vidas que te glorifiquen, sino que nos permitas también predicar de manera efectiva, de manera precisa, de manera concisa tu santa y poderosa palabra, tu santo y poderoso evangelio de la cruz del Calvario, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, pero que también, para aquellos que se pierden, es olor de muerte, porque es locura para los que se pierden. Señor, qué triste será para todos aquellos que desprecien tu evangelio. Qué triste será para aquellos que hablen de Cristo, pero sin estar en Él. Para aquellos que digan cosas acerca del evangelio sin estar en plena comunión con el Padre por medio de Jesucristo. Señor Jesucristo, que cada uno de nosotros pueda venir a la cruz. Oh Espíritu Santo de Dios, si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego que lo lleves a la cruz, que le des un nuevo nacimiento para que puedan confiar y creer en Cristo y solo en Cristo. Padre, que podamos tener ese temblor, ese temor de predicar de parte de Dios, pero también entendiendo que estamos delante de Él en Cristo. Te ruego que nos permitas ser mensajeros fieles delante de ti, Padre. Danos sabiduría, Señor, para no malinterpretar tu Escritura ni tu Evangelio, Señor. Te ruego que nos permitas glorificarte en todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Vamos a cantar el último salmo para que así podamos estar recibiendo la bendición del Señor. Le invito a que pueda buscar en su salterio el Salmo 131. Salmo 131. Recuerden que somos llamados a cantar con entendimiento, no a cantar por cantar. No a cantar solamente de corazón, sino cantar, pero saber entender y deleitarnos en lo que estamos cantando. Y para ello, miren,
lo que dice esta reflexión con respecto a lo que el Salmo que cantaremos hoy, el Salmo 131 trata. Dice: Él protesta de su humildad y mortificación y se asegura del socorro de su Señor. Es decir, este Salmo trata de alguien que está protestando de su humildad, de su mortificación, y se asegura que su socorro venga del Señor, y solo de su Señor. Cantemos al Señor este Salmo 131. Nunca, Jehová, mi corazón altivo se ensoberbeció, ni alzando mis ojos yo buscaba vana exaltación. Tampoco marché yo en pos de grandezas ni de poder, sin excelencias pretender, más de lo que se me asignó. He puesto y se callan mi alma cual niño que a su vez destetado de madre es, cual bebé que sin madre está, que desde ahora y por jamás esté el pueblo de Israel con un corazón recto y fiel al eterno, a Jehová. Espere su triunfo y su socorro. Espere que es triunfante sobre el pecado, sobre los enemigos del pueblo de Dios, y sobre la muerte en Cristo, y solo por estar por medio del Espíritu Santo en Cristo, porque su socorro viene del eterno Dios. Por favor, incline su rostro para recibir la bendición de nuestro Señor. El Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.